¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. En esta sesión vamos a dar apertura a la unidad de implementación de las estrategias. Como habíamos comentado en la clase anterior, pues vamos a empezar a revisar cuáles son los contenidos, las acciones a seguir y los elementos que implican llevar a la puesta en marcha una estrategia. Entonces, para este punto, les recuerdo nuevamente, registrar en el apartado de mensajes su nombre completo para que quede en el archivo del chat registrada su asistencia. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento de lo que hablábamos el día de ayer, al cierre de la unidad 3? ¿No? Manifiéstense, chicos. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces esta es la unidad 4. Vamos a revisar qué implica la implementación de las estrategias una vez de que ya hemos realizado un seguimiento desde las etapas de la conceptualización de la planeación estratégica, sus diversos elementos, la aplicación de un análisis o de varios tipos de análisis posibles para identificar la situación actual de las organizaciones y las primeras pautas de la planificación estratégica, que es, en base a ese análisis, hacer una declaración de misión, visión, políticas, objetivos, valores, metas, que nos van a permitir seleccionar de toda esta cartera de opciones de planeación o de estrategias que podríamos implementar, hasta pues, elegir o diseñar, que fue la unidad anterior, diseñar este conjunto de estrategias en diferentes niveles, tanto a nivel corporativo, como a nivel negocio, como a nivel funcional, o incluso algunos elementos de nivel operativo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que implica llevar a cabo todo este proceso. La estructura y la cultura organizacional pueden tener repercusiones directas sobre las utilidades de una empresa. Un modelo de negocio bien pensado se vuelve rentable solo si puede implementarse con éxito. Cerrábamos ayer la clase hablando de la importancia que tiene el adecuado diseño o ajuste de la estructura organizacional de una empresa, con vistas a lo que se pretende implementar en su estructura, en su aplicación. Decíamos ayer, nosotros podemos elegir una serie de estrategias para el largo plazo que a lo mejor nos van a obligar a tomar decisiones en el corto y mediano plazo, como puede ser un reajuste de la estructura organizacional para poder darle una mejor solidez a la implementación de la estrategia. Y de eso habla este párrafo. Sin embargo, en la práctica, implementar la estrategia mediante la estructura y la cultura es una tarea desafiante y que nunca termina. Es decir, simplemente pensar que por el solo hecho de reestructurar o rediseñar la estructura organizacional, pues ya con eso ya está prácticamente dado. La cultura organizacional también es importante, pero no es lo suficiente. Y combinar esa mentalidad necesaria para poder enfocar los cambios en la organización, pues son realmente un trabajo continuo. Los administradores no pueden solo crear un modelo organizacional para las actividades de la cadena de valor de la empresa y después suponer que seguirán trabajando de manera eficiente y eficaz con el paso del tiempo.
Lo anterior es debido a que los administradores no pueden elegir estrategias y suponer que éstas van a seguir funcionando en un entorno que es cambiante. Ya hablábamos que para poder tener esta eh, visión completa, pues esos factores de vigilancia son importantes, que son los que me van a permitir precisamente tener constante información de las características del entorno en los diferentes aspectos de vigilancia que estos implican, ¿no? Para poder tener siempre la mejor información, siempre la información más detallada, más reciente de los ajustes que pudiera necesitar la organización en función de la implementación de sus estrategias. De tal forma que la implementación es un conjunto de actividades y decisiones necesarias para poner en marcha una estrategia formulada, de modo que se consigan la misión y los objetivos estratégicos, dadas unas limitaciones de recursos, capacidades y tiempo, ¿sí? Interacción entre la formulación y la implementación de la estrategia. ¿Qué, qué relaciones tiene? Vamos a ver. Tenemos estos escenarios posibles en los que nosotros debemos estar atentos. Por un lado, tenemos las estrategias formuladas, es decir, todas estas ideas que hablábamos ayer de qué manera nosotros podemos guiar a la organización hacia el logro de las metas, de la misión, la visión, las metas establecidas. Y también, pues, la forma en que estas estrategias pudieran ser llevadas a cabo en su implementación. Tenemos la matriz que nos dice, ante una adecuada estrategia formulada, es decir, resulta que tomo bien mis datos actuales de mi empresa, resulta que tengo suficiente información de los factores de vigilancia y con ellos ya tengo cierta cantidad de fortalezas que me pueden ayudar o de cuestiones a favor. Entonces, yo diseño una estrategia que se adapta. En el mejor de los casos, cuando mi estrategia se implementa de manera excelente, entonces el escenario que voy a encontrar es un escenario de éxito donde paulatinamente se van consiguiendo los objetivos de crecimiento de la organización, de valor o de beneficios. Por otro lado, ante una inadecuada formulación o diseño de las estrategias, voy a tener ante una excelente implementación. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a diseñar una estrategia que no es adecuada, que no es pertinente para las condiciones de la organización y giramos instrucciones, detallamos los planes, las estrategias funcionales, detallamos lo que vamos a ver a continuación, planes, programas, presupuestos, etcétera. Y todos ejercen correctamente todos estos elementos, pues lo que vamos a tener es una oportunidad, por un lado, o de rescatar la estrategia, ¿sí? O definitivamente empeorar las condiciones que teníamos antes o previas a la realización. El escenario que tenemos es una buena implantación puede salvar una estrategia pobre y dar a la dirección tiempo para corregirla o puede acelerar su fracaso. Es decir, me va a permitir ir sobre la marcha, valorando aquellos indicadores que nosotros diseñamos, me pueden ir indicando hacia dónde va nuestra estrategia, hacer un alto en el camino y tratar de corregirla, rescatarla. O si no tenemos la suficiente visión como para poder identificar esos indicadores o no los colocamos adecuadamente, pues cuando nos demos cuenta ya nuestra estrategia resultó ser excelentemente implementada, pero desde su origen la estrategia es inadecuada y eso nos lleva a un fracaso. Otro escenario es
igual, tener una adecuada estrategia formulada, pero una pobre implementación. El problema que surge es una pobre implementación entorpece una buena estrategia. La dirección puede llegar a concluir que la estrategia es inadecuada. Es decir, si lo que diseñamos en el papel, vamos a llamarlo así, eh, no lo llevamos a la práctica de manera adecuada, porque no damos la supervisión, no damos el seguimiento, no reordenamos la estructura organizacional adecuadamente para que ésta se vaya haciendo cargo de las diferentes estrategias que se desprenden de la estrategia principal, pues obviamente tendremos una pobre implementación en que algunos departamentos lo hagan bien, otros departamentos no lo hagan o lo hagan a medias, y eso me va a poder dar la visión de que no fue adecuado y que habrá que corregir la estrategia, cuando lo que en realidad debemos de generar es tener estos elementos valorativos que permitan al administrador identificar si una pobre implementación o un escaso seguimiento a las planeaciones establecidas. Y obviamente, pues el peor de los casos, ¿no? El peor de los escenarios. Ante una inadecuada estrategia y una pobre implementación, pues obviamente el fracaso es evidente. Estas características son causas de fracaso. Es muy difícil de diagnosticar porque no sabes si alguien lo implementó bien, pero no era la estrategia adecuada, o además de ser inadecuada, lo implementaron bien. Entonces, es difícil de diagnosticar cuál es la razón del fracaso de esta planeación estratégica, ya que una estrategia pobre es una estrategia pobre marcada por una incapacidad para implementarla. Entonces, estos son los escenarios que pueden aparecer en el espacio de pasar del diseño de la estrategia, de la formulación de la estrategia, hacia la implementación. Estos son escenarios posibles que nosotros deberemos de estar pendientes de identificar y de corregir si es necesario. Ahora vemos ajuste estratégico y organizativo. En un estudio sobre grandes empresas se concluyó que la estructura sigue a la estrategia. Es decir, los cambios en la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. Eso lo vamos a consolidar después. En este sentido, lo que tenemos aquí entre ajuste estratégico y organizativo, la relación que hay entre implementar una estrategia y muchas veces la necesidad de reestructurar la organización, pues me va a llevar a estos aspectos. Por un lado, nosotros cuando diseñamos o cuando trabajamos sobre una organización, analizamos el contexto. Analizamos, como ya vimos, el contexto externo, el contexto interno de la organización, los objetivos y los grupos de interés, y los objetivos también de estos grupos de interés. Para, a partir de ello, nosotros diseñar o formular un conjunto de estrategias que me permitan aplicarlos a nuestra organización con el objetivo de la rentabilidad sostenible o incrementar el valor de la empresa. Entonces, independientemente de a dónde queramos nosotros llevar la estrategia, pues obviamente nosotros tenemos que visualizar ese objetivo final, que es la rentabilidad sostenible. Bueno, hay dos tipos de ajustes que se pueden hacer. El anterior está en los escenarios que acabamos de analizar. Ese es el ajuste estratégico. Es decir, aquí, una vez que ya paso de la estrategia, de lo externo, voy a ir ajustando de acuerdo a la información que yo voy teniendo, pues cuáles son las estrategias que van a irse adaptando a la organización. Recuerden que hablábamos también, no el hecho de haber revisado teóricamente toda una baraja de estrategias a diversos niveles organizacionales,
pues no quiere decir que son estrategias de aplicación pura. Quedamos que estas estrategias van a ser adaptables o se deben de adaptar a las características específicas de cada organización. A eso se refiere con este ajuste estratégico. Yo podría definir que mi empresa requiere una estrategia genérica de liderazgo en costos, lo platicábamos ayer, pero pues no, a lo mejor no está realmente en las mejores condiciones para desarrollar una estrategia agresiva en mercadotecnia, porque pues, su fuerte no está en la comercialización, sino está en la manufactura o la tecnología. Entonces, esa estrategia tendrá que ajustarse a esas características en cuanto a su formulación hacia todos los departamentos, ¿sale? A las estrategias funcionales. Entonces, este es parte de ese ajuste estratégico. Ahora, lo que estamos hablando en este capítulo es este ajuste organizativo. Ya determiné mi estrategia, ya vi cómo puede funcionar, ya la estudiamos, ya tenemos datos, ya tenemos todo listo, ya tenemos algunas estrategias funcionales y ahora nos vamos a dar cuenta de que requerimos o que hay vacíos de responsabilidad que son necesarios para llevar a cabo la estrategia y entonces lo que voy a hacer es un ajuste organizativo. ¿Mm? A lo mejor en mi pequeña o mediana empresa yo no le daba la preponderancia que tenía el área de control de calidad o el área de aseguramiento de calidad, o simplemente yo lo manejaba como un simple proceso de inspección, ¿sí? Pero ahora con estas nuevas estrategias y hacia dónde quiero yo llevar estas estrategias, o a la organización más bien, pues voy a requerir un nivel más alto de aplicación de los fundamentos de calidad que una simple inspección. Y entonces a lo mejor yo necesito reestructurar la organización agregando un departamento o un subdepartamento de aseguramiento de calidad que absorba una serie de actividades necesarias, además de que incluya lo que tradicionalmente venga haciendo en la inspección. Entonces eso me está obligando a hacer un ajuste organizativo al crear una nueva área funcional o ampliar una área funcional, ¿sí? O en algunos casos, unificar áreas funcionales para poder lograr una mejor implementación de la estrategia, ¿vale? Entonces, esto es lo que refleja este esquema y es tipos de ajuste que requieren la implementación de las estrategias. Por lo tanto, los administradores deben examinar de cerca la estructura de su empresa para decidir qué cambios se deben efectuar, si es necesario realizar alguno en la manera de llevar a cabo el trabajo. Se deben preguntarnos, tenemos que preguntarnos ante estas situaciones, ¿se debe agrupar las actividades de manera diferente? ¿Debe la autoridad para tomar decisiones clave estar unificada en las oficinas centrales o estar descentralizada en los administradores de plantas si mi corporativo así lo maneja, tiene plantas distantes? ¿Debe la empresa ser dirigida en forma rígida y con muchas reglas y controles o de manera relajada con muchas normas y controles? Todas esas son parte de estas decisiones que tenemos que tomar en este ajuste administrativo. ¿Debe la corporación estar organizada en una estructura alta con muchos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control reducido, es decir, pocos empleados por supervisor para controlar mejor a sus subordinados? ¿O debe estar organizada en una estructura plana con menos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control amplio, es decir, más empleados por supervisor para dar más libertad a sus subordinados? Estos son elementos de la estructura organizacional, vamos, del organigrama que necesitamos para poder desahogar todas las responsabilidades y todos los objetivos y metas que se desprenden de la formulación de la estrategia para ser implementadas en la organización.
Vamos de tal forma que pues, se revisan algunos elementos para la implementación de las estrategias. Este autor dice que hay dos aspectos o dos grupos importantes que hay que considerar, dos elementos muy importantes. Por uno, la definición del soporte organizativo, es decir, el diseño de la estructura de la organización, el estilo de dirección y liderazgo que se va a requerir, la participación de la Dirección de Recursos Humanos para precisamente hacer todo lo que le corresponda para configurar esta estructura organizacional. Y obviamente todo lo que tenga que ver con la gestión de la cultura organizacional, es decir, lo que implique la capacitación, la motivación, el convencimiento, el conocimiento de todos los principios estratégicos, misión, visión, etcétera, valores principalmente y políticas que son necesarias que esta organización retome o refuerce o incluya, si no las tiene, para poder tener bien definido cuál es el soporte organizativo que tenemos para poder sostener sobre ella la estrategia que nosotros hemos formulado, que hemos planificado. Por otro lado, están los sistemas administrativos de apoyo. Estos se componen de diferentes subsistemas, sistemas de planificación, sistemas de control y sistemas de información. Estos elementos, estos sistemas son muy importantes porque si dibujamos el organigrama en un papel, estos sistemas de apoyo representan todas esas líneas que vinculan cada uno de los niveles, cada uno de los puestos que se representan ahí. Entonces yo necesito ver quiénes van a formar parte de un nivel que implique la planificación, quiénes van a formar parte de aquellos elementos de control de la información, de los indicadores, de seguimiento, y cómo va a fluir la información de todos los resultados y todas las actuaciones y desempeños que van teniendo los elementos de la organización que están directamente vinculados con la implementación de las estrategias. ¿Ok? Entonces, estos son dos factores importantes que debemos de ir considerando a la hora de ir haciendo como que la preparación del escenario para ir haciendo la implementación de las estrategias. Estos dos elementos son muy importantes. Bueno, en cuanto a la implementación de la estrategia, vamos a entrar en tema. Esta es la suma total de todas las actividades requeridas para ejecutar un plan estratégico. Es decir, todo lo que hemos contemplado. Yo puedo determinar cuáles van a ser, como veíamos ayer que les comentaba, hacer una declaración por escrito de cuál va a ser el proceso estratégico que vamos a implementar, que es el más conveniente para la organización, dadas sus características, dadas sus condiciones. ¿Sí? Ahora, de esa idea, de esa estructura, de ese plan general, de ese plan estratégico, pues vamos a ver quiénes van a ser los más involucrados y qué actividades corresponden desarrollar para poder ir llevando a cabo el plan estratégico. ¿Sí? Entonces, la implementación estratégica es el proceso por medio del cual los objetivos, las estrategias y las políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuestos y procedimientos. ¿Okay? Ya definí quiénes son, y como dijimos ayer, ya hice una ponderación o una valoración de qué áreas funcionales tendrán mayor participación en la implementación de la estrategia o en el logro de los objetivos estratégicos, ¿sí? Pues ahora dentro de esa área funcional tengo que analizar qué actividades son, qué acciones son las que ellos ejecutan o que deberán de ejecutarse, ¿sí? Y por lo cual se requiere el desarrollo de estos programas, que son
Como ya sabemos, un programa es ahorita vamos a ver más adelante, una relación de acciones que tienen una fecha, una responsabilidad, ¿sí? Y ciertos objetivos y metas específicas que cumplir. Los presupuestos, que es darle todos los recursos, tanto tecnológicos como económicos, en caso de lo que lo necesite, o incluso humanos, el factor humano, de talento humano que requiera para solventar las necesidades eh, que vienen previstas en los programas. Y ya posteriormente los procedimientos, que es ya para los niveles operativos, cuáles son los cambios, las reglas, los reglamentos, que se deben de seguir para generar toda la acción necesaria con cumplimiento de las metas establecidas por la planeación estratégica. Para iniciar este proceso de implementación, los diseñadores de la estrategia deben tomar en cuenta estas cuestiones. Debemos de tener información o cuestionarnos quiénes son las personas que ejecutarán el plan estratégico. ¿Qué se debe hacer para alinear las operaciones de la empresa con la nueva dirección deseada? ¿Cómo trabajarán todos juntos para hacer lo que se requiere? ¿Cómo coordinar a las diferentes áreas funcionales? Estas cuestiones y otras semejantes deben abordarse desde el principio, cuando se analizan las ventajas y desventajas de las alternativas estratégicas, es decir, se deben abordar nuevamente antes de diseñar planes de implementación adecuadas. Necesito repasar, ¿sí? Que a ver, esta parte de la estrategia que que estoy describiendo, ¿sí? ¿Quién la va a hacer? ¿Quiénes van a participar? ¿Mm? ¿Cómo vamos a seguir funcionando mientras hacemos la implementación y los ajustes necesarios para llevar a cabo las estrategias? Ahora, ¿cómo hacer funcionales estos sistemas de control, información, etcétera, que analizamos hace ratito, para ver que todos trabajen en el mismo sentido? ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de la gerencia. Ese es el trabajo del administrador, del líder del proyecto de estratégico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué problemáticas vamos a observar? Estos están enumerados de acuerdo con el autor en orden de frecuencia. Primero, la implementación. El primer problema que encontramos es cuando la implementación requirió más tiempo de lo planeado originalmente. Otro problema es que surgieron importantes problemas imprevistos. Las actividades se coordinaron de manera ineficaz, no hubo comunicación, los sistemas de coordinación no funcionaron. Las actividades en competencia y las crisis desviaron la atención de la implementación. Es decir, estando operando no podemos descuidar, no podemos parar la actividad normal. Y si de repente hay cambios en el entorno que nos obligaron a tomar decisiones distintas o diferentes a las que están establecidas en nuestra planeación original, bueno, pues esto desvía la atención y hace que esto se vaya retrasando o que se tomen decisiones diferentes. ¿Ok? Otra de la problemática es cuando los empleados involucrados no tenían las capacidades suficientes para desempeñar sus trabajos. Y regreso al ejemplo este de calidad, ¿no? Imagínate que yo tengo un inspector de control de calidad que simplemente se dedica a levantar datos estadísticos acerca de pues, cómo salen los lotes de producto. Viene la implementación de la estrategia y se me hace lo lógico ascender a este individuo, a este empleado, ascenderlo y darle algo parecido a una gerencia de aseguramiento de gestión de calidad, donde va a tener bajo su mando, pues 2 o 3 profesionistas. Posiblemente esté cometiendo yo un error, porque no está acostumbrado, no tiene la experiencia para tener ese manejo.
Y entonces no lo capacito, no le doy formación profesional necesaria. Y entonces, pues me doy cuenta de que ahí falla mi programa porque la persona que yo pensé que podía darme las soluciones no está capacitada. ¿Ok? Eh, de la misma forma, los empleados de niveles inferiores tenían una capacitación inadecuada, es decir, estaban acostumbrados a trabajar de otra forma y no hicimos los planes de capacitación o adiestramiento necesarios para ajustar su función a las características que requiere la estrategia. Y obviamente otros problemas creados por factores ambientales externos que están fuera de control, como ahora esta cuestión de la pandemia. Yo pude haber diseñado en enero o en diciembre, llevarme todo ese tiempo de noviembre, diciembre para generar la planeación estratégica a implementar en el año siguiente a partir del 1 de enero. Y pues nomás llegué hasta marzo porque ahí cerraron, pararon toda la actividad económica y yo ya no pude hacer nada. ¿Sí? Esos son los factores ambientales externos fuera de control. Pero ambientales no quiere decir de medio ambiente necesariamente, aunque pueden ser, sino externos porque están fuera del alcance de la administración de la empresa. ¿Sí? El punto 8, en problemáticas, dice, los gerentes departamentales proporcionaron liderazgo y dirección inadecuados. ¿Sí? No hicieron el cambio de mentalidad, no aplicaron adecuadamente el liderazgo que se requería. Si a lo mejor alguien en algún área se requería mayor disciplina, mayor control, ¿sí? A lo mejor el líder que está no tiene esas cualidades y entonces pues no funcionó porque había mucha flexibilidad y mucha falta de disciplina y obviamente eso no ayudó. ¿Mm? El punto 9 en las problemáticas son las tareas y actividades clave para la implementación que se hayan definido en forma deficiente. Es decir, al no saber, al no precisar a detalle qué es lo que se debe de ejecutar para cada uno de los que forman parte importante de la implementación de la estrategia, no se les dijo bien claramente qué era y cómo lo podían hacer. No se les dotó de herramientas suficientes para que ellos pudieran trabajar de manera eficiente. ¿Sí? Imagínate una instrucción en que te diga, pues es que la estrategia es de carácter comercial, vamos a ocupar una estrategia agresiva, ofensiva, en la cual pues vamos a atacar a nuestros competidores cercanos pues, de dos maneras. Una es absorbiendo aquellos elementos en los que hemos visto que el competidor es débil y otra en la que vamos a competir en costos, por lo tanto vamos a reducir los costos. Y esta parte le toca a producción, ¿ok? Sí, bueno, pues ya producción te toca bajar costos. Y producción dice, bueno, ¿cómo? ¿Mm? O le dice a producción, oye, ok, entonces déjame ver si puedo cambiar las materias primas. Y dice, no, no puedes cambiar las materias primas. Ah, bueno, entonces deja ver si puedo adquirir más personal. No, no puedes adquirir más personal. Entonces, no se definieron de manera correcta cómo iban a lograr esa reducción de costos para poder competir bajo esa estrategia. Por otro lado, el último punto, cuando el sistema de información vigiló las actividades de manera inadecuada. Es decir, no se dio un seguimiento de los indicadores de cada uno de los involucrados principales en la estrategia. Y si se determinó, pues no cuidó los aspectos importantes, sino más bien se distrajo en otros puntos que no impactan directamente en los indicadores que nosotros esperábamos. Entonces, este sistema de información no contiene la información realmente necesaria y eso es una problemática, eso es lo que nos puede generar problemas a la hora de implementar la estrategia. Todo esto que estamos analizando es en función de las
problemáticas que vamos a poder observar, de esos escenarios que podemos observar en las organizaciones cuando nosotros, ahorita que tenemos esta actividad para el proyecto, estemos analizando cómo va su planeación estratégica. Ya analizamos siquiera si la tienen. Ahora vamos a ver qué problemáticas de estas es la que es más común, ¿sí? Y que obviamente van a tener que enfrentar. Ahora la pregunta es, ¿quién implanta la estrategia? Esta estrategia, de acuerdo con la forma en que esté organizada una empresa, una corporación, las personas que implementan la estrategia integran probablemente un grupo mucho más diverso que aquellas que la formularon. En la mayoría de las grandes corporaciones que participan en múltiples industrias, los encargados de implementar la estrategia son todas las personas de la organización, es decir, todas participan de la implementación, pero solo unos cuantos participan del diseño y la formulación de la estrategia. ¿Ok? Bueno, se va a terminar este bloque. Vamos a abrir el bloque siguiente en 5 minutos, 8:40, 8:41. Y de la misma forma, al accesar, vuelvan a registrarse, por favor, para tomar su asistencia. Entonces, si no hay nada más que comentar, nos queda menos de 1 minuto para este bloque. Entonces, nos vemos, por favor, en 5 minutitos.